la semana con ilusión. De portería a portería, mientras que ruede el balón, reina en el campo. Buenas tardes, una semana más, bienvenidos a todos a Balón a Tierra. Hoy en la sección de Conociendo A tenemos a Dani Ramos, defensa central del Rayo Majadahonda y es futbolista de equipos como Adarve, Talavera o Sanse. Bienvenido, Dani. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar sin más dilación. Queremos saber un poco cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol. Bueno, pues yo empecé de pequeño jugando en mi pueblo, estaba viviendo en mi pueblo, empecé jugando allí, a partir de ahí me vine para aquí, para Madrid, y hice casi toda mi carrera de cadetes, juveniles y demás en San Sebastián de los Reyes, hasta que conseguimos el ascenso a Segunda División B. Y una vez allí, conseguimos el ascenso a Segunda División B, y luego de ahí me fui al Rayo Vallecano, y estuve un año y medio allí porque en Segunda B, pues bueno, no cuajaron mucho y me quisieron ceder y demás. Estuve un año y medio en el Rayo Vallecano y luego de ahí al Alcobendas Sport, en el que hicimos otra vez playoff, y de ahí al Adarve, estuve 3 años en Adarve. De la Adarve pasamos a Talavera 2 años y ahora estoy en el Rayo Majadahonda. Me ha resumido la trayectoria en una pregunta, ¿eh? Ahora me he quedado yo sin programa. Te iba a comentar, claro, tu debut en tercera, con 20 años, ¿cómo recuerdas aquel día, en el primer equipo del Sanse? Pues mira, aquel día fue un día que nunca lo olvidaré. Yo creo que fue un día que yo no me esperaba debutar. Por aquella época un central tuvo un percance fuera del ámbito, bueno, en el ámbito doméstico, y me llamaron que tenía que estar preparado para debutar en aquel día. Así que bueno, fue un partido muy, muy bonito para mí en el que nunca podré olvidarlo. Tu segundo año en el Sanse, te consolidas, juegas 35 partidos, consigues el ascenso con 23 victorias el equipo. ¿Qué significó para ti esa campaña? ¿Cómo la viviste? Bueno, para mí fue una campaña espectacular, porque yo al final era un chaval que entrenaba mucho con el primer equipo, pero también jugaba en preferente con el Sanse B, y al final esa campaña fue la que al final de verdad apostaron por mí, y una vez que apostaron por mí, pues mira, tuvimos esa continuidad y conseguimos el ascenso, que fue un año maravilloso, nos salía todo, ganábamos muchos partidos en el 90, conseguíamos muchísimas victorias, y la verdad es que fue un año de disfrutar, de sufrir en el playoff en el último minuto, pero lo disfrutamos muchísimo ese año. Pierdes protagonismo tras el ascenso, firmas por el Rayo B. ¿Qué te dio en fichar por el Rayo? ¿Por qué elegiste al Rayo Vallecano en aquella época? Bueno, yo creo que al final jugar en un filial siempre es muy bonito, y un filial como el del Rayo Vallecano para mí era una oportunidad única. Nunca sabes lo que puede pasar cuando estás en un filial, siempre estás mucho más cerca de ese fútbol profesional porque lo tienes entrenando al lado o lo ves en el día a día, y yo creo que era una oportunidad muy buena para mí para seguir creciendo. ¿Qué recuerdas de tu época en el Rayo B? Bueno, pues fue una época en la que llegamos en tercera división, el equipo iba bastante mal, firmamos y conseguimos salvar al equipo, si no me equivoco, en la última jornada. Entonces, bueno, esa temporada fue difícil porque llegamos a un equipo, cuando llegas en diciembre, para mí es difícil siempre entrar en un equipo porque no conoces a la gente y es un poco más difícil, pero la verdad es que, bueno, conseguimos salvar al equipo y esa temporada fue así, y luego la siguiente conseguimos hacer playoff, así que bueno, cambiamos la dinámica un poco de ese equipo en tercera división. De ahí pasas al Alcobendas Sport y te conviertes en pieza clave. Incluso acabáis la temporada estando terceros y haciendo playoff con 72 puntos. ¿Cómo viviste toda la temporada aquella, la temporada regular me refiero, en el Alcobendas Sport? ¿Cómo fue ese año? Bueno, pues fue un año bastante bueno, la verdad. Otra vez te metes en la cabeza de la liga, estuvimos peleando por estar arriba, y la verdad es que cuando mantienes esa ilusión por estar en los puestos de arriba siempre se recuerda un buen año. Yo creo que el grupo que hicimos y el equipo que yo recuerdo del Alcobendas Sport, competíamos muy muy bien, éramos muy sólidos en defensa y luego arriba teníamos muy buenas cosas. Entonces, bueno, yo creo que fue un año de disfrute en el que, bueno, se consiguió otro playoff más, y creo que fue un año, pues bueno, de asentarnos ahí también en tercera división y los puertos altos de la tercera división. No, porque justamente con el Alcobendas ese playoff fue espectacular porque os quedáis a un paso. O sea, elimináis al Lorca, elimináis al Zamora, que son dos equipos que no es precisamente un Alcobendas Sport, que al final es un equipo de una ciudad. No, son equipos ya fuertes, Lorca, Zamora.
y os quedáis ahí al final, os elimina el Villarrubia. ¿Cómo recuerdas el playoff? ¿Qué hazaña es la que más te marcó en ese playoff, en esa liguilla de ascenso? Bueno, pues mira, ese playoff fue curioso desde el principio porque no podíamos jugarlo en nuestro campo, lo tuvimos que jugar en el estadio de Mata Piñonera, entonces bueno, también cambiar todo lo que eran nuestros partidos de locales a jugar en el campo de Mata Piñonera, pues bueno, ya era un poco diferente y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que en las 2 primeras rondas pues sufrimos, pero yo creo que las sacamos adelante, sobre todo con el Zamora. Cuando nos tocó el Zamora parecía que nos iba a eliminar, nos iban a pasar por encima o parecía un equipo mucho más hecho para ascender que nosotros, pero en Matapionera les ganamos 2-0, si no recuerdo mal, y luego en su casa aguantamos muy muy bien el 0-0 y pasamos. Y contra Villarrubia fue pues una desgracia, la verdad. Para mí era un playoff que parecía que todo iba para adelante, que todo iba bien, incluso nos pusimos 2-0 en la eliminatoria. Y ese partido terminamos perdiendo en la ida en Matapinera 2-3 y yo creo que a partir de ahí se nos escapó todo lo que teníamos, nuestras máximas opciones, porque luego en Villarrubia fue muy 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 difícil, un ambiente bastante difícil de llevar y teníamos que remontar esa eliminatoria y no lo conseguimos. O sea, al final imagino que Villarrubia, un equipo de pueblo, la gente va casi todo el pueblo a animar al equipo y es más complicado el poder sacar eso. Coincides además, te iba a decir lo de Roberto, pero no me has dicho antes que no te acordabas. Sí, sé quién es, sí. Roberto Torreta, la Torreta. Sí. Sí. ¿Cómo es convivir con un chico así? Joder, tenía 36 años en ese momento, había pasado por un mogollón de equipos. ¿Cómo lo recuerdas? Pues para mí fue uno de los pilares del vestuario. Parece que, bueno, tenía 36 años, tal, pero todo lo que aportó, ya no solo futbolísticamente, sino en el vestuario y a la hora de tratar los momentos más difíciles o las eliminatorias cuando se ponían un poco más difíciles. Yo me acuerdo que hizo un playoff extraordinario, metiendo goles, aguantando los minutos que tenía que aguantar hasta el final. Y bueno, y en la personal pues tengo muy buena relación con él y la verdad que ha sido un placer coincidir con él, la verdad. De hecho, creo que luego a lo mejor, no sé, llegaste a coincidir con él en el Adarve, luego. En el Adarve coincidió otra temporada con él, sí. Es lo que te iba a comentar ahora. En la época en la que estamos, ¿crees que ahora se valora más lo que hiciste con el Alcobendas? Porque claro, en esa época a lo mejor no eras tan consciente. Y ahora, pasando los años, ¿cómo ves que un equipo pues como el Alcobendas Sport, que al final tenía tan poca historia, se haya podido enfrentar a colosos como el Zamora, como el Lorca, que se haya eliminado? ¿Eso para ti ahora qué significa? ¿Cómo lo vives ahora? O sea, tiene que ser algo y decir, joder, es inolvidable por todo lo que conseguimos, ¿no? Sí, al final era un equipo nuevo totalmente, porque el año anterior se fueron todos los jugadores que estaban allí, creamos un equipo nuevo desde cero y la verdad que para mí pues fue un orgullo llegar hasta el último minuto del último partido que podíamos tener esas opciones de ascender. La verdad que fue un año muy muy bonito para mí. Cuando acabas con el Alcobendas Sport, ¿qué es lo que te hace firmar por el Unión Adarve? Bueno, ese fue un verano bastante complicado para mí. Yo al final tenía cosas de categoría superior. A mí me dijeron en un equipo que sí que iba a firmar. Me dieron su palabra, por lo que yo dije que no a otros clubs. En el último momento ese club dijo que no iba a ser así, que las cosas se echaban para atrás. Entonces, bueno, fue un palo duro porque venía a hacer playoff con el Rayo, venía a hacer playoff con el Alcobendas y nunca terminabas de dar ese paso a Segunda B. Cuando yo estuve en Segunda B tampoco tenía esa continuidad en el Sanse, entonces, bueno, me llamó Javi Vázquez, yo había coincidido con él en el Sanse, tengo muy buena relación con él, actualmente entrenador del Talavera, y me convenció para ir para allá. Yo estaba bastante desilusionado en ese momento y tomé la decisión de ir a Adarve. Y bueno, para mí fue un acierto porque lo disfruté muchísimo también. Para un futbolista, como has contado antes, ¿cómo se vive lo de que te dan tu palabra y que finalmente no se cumple? Yo lo he visto en casos cercanos a mí. Para ti, ¿eso cómo se puede sobrellevar para un futbolista en general? Para mí es difícil porque al final están jugando con tu carrera, están jugando con muchas cosas. No solo el estar aquí, el a lo mejor tener que mover a tu familia o tener que mover a ciertas cosas, cambiar de casa, buscar casa y luego que te digan que no. Bueno, son situaciones que como no dependen de ti tampoco te puedes dar muchas más vueltas a la cabeza. Yo creo que cambiar el chip y saber que lo que viene, pues si no ha podido ser ahí, para mí es porque no tenía que ser. Entonces, cambiar ese chip y volver a resetear la cabeza. El año aquel de la pandemia,
quedáis playoff, os lo jugáis de manera express con el Alcorcón B. ¿Cómo lo recuerdas toda esa campaña de la pandemia? Creo que segundos quedaste segundos primeros Navalcarnero. ¿Cómo recuerdas todo aquello, toda esa temporada tan convulsa? Pues esa es la temporada que justo firmó en Adarve. Para mí era una temporada en la que estábamos yendo de menos a más. El Navalcarnero estaba muy muy bien, estaba casi intratable, pero bueno, esos últimos partidos estábamos nosotros ganando, ellos no estaban sacando tantísimos puntos y bueno, teníamos esa mínima esperanza de a lo mejor poderles alcanzar y de repente todo se viene abajo. Bueno, son cosas que pasaron, que todo el mundo las ha vivido y el trabajo que hicimos nosotros como equipo fue espectacular. La verdad es que el míster nos mandaba muchas cosas, hacíamos muchas reuniones, aunque no se podía hacer nada físicamente o casi nada, cada uno en su casa, pero siempre estábamos en contacto porque bueno, teníamos esa esperanza de que el playoff se podía jugar y nada, ese playoff, pues bueno, tuvimos, no sé, me acuerdo, 10 entrenamientos como mucho, 2 en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que es donde se jugó, y poco más. Y bueno, el Alcorcón en ese momento pues estaba en segunda división. Y bueno, pues muchos de sus jugadores del Alcorcón B estaban entrenando con ellos desde hace mucho antes y bueno, creo que es algo que nos pasó factura ese día. Eso fue la cruz, la cara fue a la temporada que viene, porque en la 2021 acabáis primeros, jugáis la liguilla esa de ascenso famosa contra 3 equipos, 6 partidos, si no recuerdo mal. Leganés B, Móstoles, Alcorcón B, lo ganáis todo. No perdéis, no perdéis ni un partido, o sea, ganáis todo menos uno que lo empatáis. ¿Ya os veíais favoritos en el primer momento que empieza la temporada? Bueno, ya al principio de temporada no. Yo creo que para verte favorito al principio de temporada tienes que tener un equipo fuera de serie. Creo que teníamos un buen equipo y creo que sobre todo lo humano que creó ese equipo es lo que nos llevó a conseguir las cosas deportivas. Yo creo que ese grupo que conseguimos ahí fue algo que, bueno, yo creo que cualquiera que estuvo dentro de ese vestuario puede decir que fue increíble. Lo disfrutamos muchísimo y ese playoff de 3 equipos más nosotros, yo creo que fue muy bueno y a falta, no sé si me acuerdo, de 1 o de 2 partidos ya ascendimos. Y nada, fue increíble, la verdad, ese año. Pero más increíble fue el siguiente, que eso sí que fue inesperado total. Yo lo recuerdo perfectamente aquel año en segunda federación. Campaña histórica, yo creo que es la mayor hazaña de la historia de la Adarve, si no recuerdo mal. Os disputáis con el Pontevedra el primer puesto aquel año en primera federación. ¿Cómo recuerdas la temporada regular de esa campaña? Pues mira, esa campaña seguimos el gran núcleo de ese vestuario del año anterior y yo creo que eso nos hizo estar pues en un ámbito de trabajo muy muy a gusto, muy muy armónico todo. Yo creo que conocíamos ya al míster del año anterior también. Yo creo que fue una continuidad de todo y eso nos hizo estar en esas posiciones. La verdad que nosotros no nos creíamos, no éramos conscientes de lo que estábamos consiguiendo porque yo creo que estar a tantos puntos, creo que fue hasta llegar hasta 10 o 12 puntos del Pontevedra, yo creo que no lo creíamos nosotros mismos. Si nosotros llegamos a creer que de verdad eso puede ser, a lo mejor otra cosa hubiera pasado ese año. Pero cuando ya empezamos a ver que nos iban recortando puntos y más puntos y más puntos, yo creo que ese vértigo contra todo un Pontevedra que tenía Charles, a Rufo, tenía el presupuesto que lo multiplicaba por 5, por ejemplo, con el que teníamos nosotros en Adarve, nos hizo sentirnos un poco más pequeños de lo que realmente éramos y yo creo que eso es lo que hizo que no consiguiéramos ser primeros ese año. Claro, porque esa increíble campaña al final lo que ocurre es que os emparejan con el Hércules primero, luego con el Ceuta. ¿Qué recuerdas de aquel playoff? Porque al final, tú que vienes de un equipo como el Adarve, que lo máximo que puede llegar a dar a lo mejor es en segunda B en los últimos años que tenía y de repente te ves jugando contra el Hércules, contra el Ceuta. ¿Cómo fue para ti todo esto? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, lo vimos con muchísima ilusión. La verdad es que bueno, el emparejamiento era el que tocaba y encima era en un campo neutral, que era el suyo, en el que nos tocó jugar. Porque fuera la eliminatoria era en Alicante y bueno, pues a expensas de ponerles en otro campo que les podían haber puesto, les pusieron su campo. Entonces, bueno, nosotros fuimos a un playoff de visitantes a un solo partido. Pues la verdad es que, mira, nos salió increíble, nos pusimos por delante, luego aguantamos muy, muy, muy bien el resultado, llegando hasta la prórroga. Y nada, la verdad es que nosotros cuando pasamos con el campazo lleno, o sea, muchísima, no sé cuánta gente habría, pero a lo mejor habría 18.000 personas suyas y 400 personas de nuestro equipo, 200 personas porque iban nuestros familiares y demás a vernos y la verdad es que bueno, pues fue un disfrute máximo. Nosotros íbamos a disfrutar de la experiencia porque la verdad es que ese playoff
está en mi retina, siempre se va a quedar ahí y la verdad es que ese partido fue un auténtico lujo jugarlo en Enrico Pérez y contra ese equipazo. De hecho, Víctor, Rubén estuvo allí cubriendo el partido, estuvo con ellos acompañándole allí en Alicante. Ostras, claro, eso fue el año 2022, ¿no? Ostras. Claro, es que nos está escribiendo y ha dicho que, como le estamos diciendo que está Dani, ha dicho que eso, que estuvo con ellos allí cubriendo el partido allí en Alicante. Joder, claro, tuvo una experiencia cojonuda, vamos, Sí, impresionante. increíble. Luego, pues bueno, la Cruz ahí, el Ceuta. Ahí es un equipo al final que tiene una masa social muy grande y al final, joder, lo anormal fue lo que hicisteis vosotros, que fue eliminar a todo un Hércules y no solamente a un Hércules, sino que encima en su campo. Luego ya el Ceuta, pues, ¿cómo viviste también un poco aquel partido? Bueno, pues mira, Ceuta la verdad es que es como que, bueno, no tenía tantísimo nombre, como mejor como un Hércules, pero ya sabíamos que venía a eliminar a Navalcarnero. Si no me equivoco, creo que venía a eliminar a Navalcarnero justo en esa fase de playoff. Y bueno, fue un partido muy duro. Nosotros tuvimos nuestras opciones, pero la verdad es que ellos tenían jugadores muy, muy buenos, jugadores que están en segunda división, como puede ser Reina, que está en el Mirandés haciéndolo increíble y demás. Entonces, bueno, nosotros aguantamos bastante bien el partido, tuvimos un penalti, que yo creo que si llegamos a meter ese penalti en el 70, pues bueno, podíamos haber aguantado el empate a lo mejor hasta el final y luego el empate nos valía a nosotros en la prórroga. Pero bueno, yo creo que al final esos partidos, ya cuando en el 70-75 te tienes que ir a meter gol o en el 80 te tienes que ir a meter gol porque no te da el resultado, pues bueno, fue un golpe muy duro porque bueno, yo creo que ese grupo, sobre todo ese grupo y ese equipo se merecía un premio mayor por todo el año que había hecho estar primeros hasta el final casi y por un playoff que para mí, pues bueno, poco que reprocharnos. Yo creo que hicimos un playoff increíble y en el fútbol pues unas veces se gana y otras no, pero yo creo que eso quedará siempre para nosotros, tanto el viaje, el hotel, la llegada al estadio, vivir aficiones rivales, vivir nuestra afición como cantaba en el campo del Dense. Bueno, yo creo que es algo que eso se queda para nosotros y fue un espectáculo vivirlo. Te voy a comentar un poco tema de vestuario, cómo se prepara un vestuario, cómo lo vive eso un equipo. O sea, tuvisteis que estar, por así decirlo, en una nube, ¿no? Diciendo, joder, estamos jugando contra el Hércules. ¿Cómo fue para vosotros todo eso? Sí, equipo. bueno, nosotros intentamos darle la máxima normalidad posible. Nosotros lo comparábamos un poco a lo mejor con el partido que vivimos en Pontevedra, que también nos jugábamos un poco la liga y no salieron las cosas como queríamos, pero tampoco teníamos, no le dábamos más importancia por ser el Hércules. Nosotros nos fijábamos un poco en lo nuestro que lo que nos había hecho llegar hasta ahí. El Hércules sabíamos que tenía sus fortalezas y las intentábamos cubrir lo mejor posible, pero fijándonos en lo nuestro y lo que nos había hecho buenos a nosotros. Entonces, bueno, yo creo que nos basamos más en disfrutar y en estar a gusto entre nosotros y disfrutar de lo que viene siendo esa experiencia y ese momento para poder dar nuestra mejor versión y nada, yo creo que el vestuario estaba más que preparado para ello. ¿Quién era ese momento el entrenador? ¿Javi? Diego Nogales. Diego Nogales. Y el entrenador, ¿estabais convencidos en algún momento, os llegó a convencer de que era posible conseguir la machada del ascenso? Sí, claro que sí. Yo creo que, vamos, Diego hizo un trabajo muy, muy bueno en el Adarve y confiábamos y íbamos a muerte con él, o sea, con él y con las ideas de su cuerpo técnico. Yo creo que éramos todo uno y eso es lo que nos hacía a lo mejor no tener tantas individualidades como otros equipos que tienen más individualidades a la hora de, bueno, pues atacantes, no sé. Pero bueno, yo creo que ir todos a una y saber todo el equipo lo que hacía, yo creo que era nuestra fortaleza máxima en ese momento. Después de ahí, paras al Club Fútbol Talavera. ¿Por qué elegiste firmar por el Talavera? Bueno, yo creo que fue una decisión que tomé porque, bueno, ese verano yo creo que era un salto para mí también ir a Talavera y nada, yo creo que fue una lección que no sabía cómo iba a terminar y tuve la suerte de que al final, pues mira, jugar un año en primera ref, que eso no me lo esperaba. Tenía otras opciones de segunda ref también y, bueno, tomé la decisión de Talavera porque, bueno, yo tengo un pueblo que vivo al lado de Talavera, yo de pequeño había jugado en el Talavera. En las categorías inferiores antes de jugar en mi pueblo, bueno, así 2 años creo que fue, que no te lo he dicho antes. Y nada, yo creo que fue también un poco sentimental. Quería vivir lo que había vivido pues cerca de mi pueblo, que era Talavera, y esa fue mi decisión. Fuiste ahí una pieza clave en el conjunto blanquiazul. ¿Qué recuerdas de tu primer año allí en Talavera, en Primera Federación? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, en Primera Federación para mí fue muy muy bonito jugar. Hasta septiembre no sabíamos si íbamos a jugar en Primera Ref o en Segunda Ref. Fue todo un poco convulso ese verano, porque parecía que jugábamos en Segunda Ref, empezaba la Primera Ref y nosotros no sabíamos si jugar en Primera o en Segunda. Bueno, el año no empezó como queríamos, empezamos muy mal, perdiendo 10 de 10 creo, o 9 de 9. Luego con el cambio de entrenador pues ganamos y nos pusimos ahí a 3 4 puntos de la salvación y bueno, al final no pudimos conseguir, pero para mí vivir la primera ref en el Prado fue increíble, porque tanto aficiones rivales como la afición que tiene el Talavera en ese sentido era una pasada jugar ahí. ¿Qué teníais aquel año en Primera Federación? ¿Qué equipos recordáis que os dieron mucha guerra? De equipos que teníamos rivales, pues mira, teníamos el Alcorcón, teníamos el Deportivo La Coruña, Claro. teníamos el Ceuta, teníamos Racing de Ferrol, ¿qué más teníamos? Teníamos, bueno, Rayo Majadahonda también estaba el Algeciras, estaba, bueno, era un grupo súper El grupo súper de la bueno. muerte, sí. Era un grupo muy muy bueno. ¿Fue duro el descenso? Sí fue duro el descenso. ¿Os lo esperabais? Era algo que teníamos más o menos que podía pasar, porque nunca fuimos capaces de salir del descenso, pero bueno, al final cuando de verdad matemáticamente desciendes es duro, sí que es duro. Pero disfrutaste la campaña, ¿no? Bastante, ¿no? Sí, la campaña la disfruté muchísimo, pero bueno, el desenlace fue duro. La temporada pasada sigues en el Talavera, esta vez en Segunda Federación, pero claro, aquí me quiero parar porque jugáis 3 competiciones. Jugáis la Liga, jugáis la Copa Federación y jugáis también la Copa del Rey. Para un futbolista, al final, tanto trajín de tantos partidos, ¿se ve afectada la figura? Bueno, es que al final fue una liga con muchos, o sea, fue un año con muchísimos partidos, porque parece que no, pero vas pasando, sobre todo en la Copa Federación vas pasando. Teníamos una plantilla amplia, la verdad es que el míster hacía bastante rotación en ese sentido, pero bueno, el estrés de jugar cada 3 días, pues bueno, hasta ese momento la liga iba bastante bien, y cuando nos eliminaron de la Copa del Rey y la Copa Federación, como que dimos un bajón. Yo creo que al final nos manteníamos en tensión, muchas veces en tensión competitiva cada 3 días, y cuando nos relajamos un poco en ese sentido, bueno, yo creo que no nos vino muy bien. Luego ya este año llegas al Rayo Majadahonda, que viene de descender de Primera Federación, no haciendo un mal año. Porque al final yo recuerdo que haber estado el año pasado en el Cerro del Espino no hace un mal año, finalmente se acaba descendiendo. ¿Por qué te decantas por el Rayo esta temporada? Bueno, al final me decanto por el Rayo, había otras opciones en la mesa también, pero bueno, la verdad es que volver a Madrid y volver a estar con mi familia después del año pasado creo que era algo importante para mí. El año pasado sufrí, bueno, el año no fue bueno, se sufrió y bueno, creo que lo mejor para mi bienestar era estar con mi familia, y por eso también tomé la decisión de volver a Madrid y volver al Rayo Majadahonda, que era un proyecto que también me convencía bastante para intentar conseguir los objetivos. Fue, para mí, no han fallado en el tema de fichajes, para mí han hecho una buena plantilla, yo creo que factible para lo que te voy a preguntar ahora. Playoff, ¿lo ves bien? ¿Lo ves factible? Yo lo veo factible. Obviamente estamos a 2 puntos ahora mismo. Creo que todavía quedan 7 partidos. Creo que estamos en la pelea y creo que vamos a estar hasta el final. Ahora tenemos partido pasado contra el líder, este que viene contra el Talavera. Y bueno, son partidos de gente que está muy arriba, que está primera, segunda, y el siguiente es el Cacereño, que está el tercero. Pero yo creo que tenemos las opciones intactas, porque estamos a un partido de meternos ahí. Yo creo que lo vamos a luchar hasta el final. Y ya por último, ¿cómo estás viendo esta campaña, tu primera campaña en el conjunto rayista? ¿Cómo lo ves? Bueno, estoy disfrutando de muchos minutos. Creo que estamos haciendo una temporada que empezó muy bien, luego tuvimos un pequeño bache y creo que ahora estamos otra vez a un nivel bastante bueno. Disfrutando mucho, muy a gusto con mis compañeros, y nada, en el trabajo, en el día a día, muy a gusto también. Yo creo que bien, estoy a gusto, estoy contento, y la verdad es que ojalá se puedan cumplir los objetivos, que es lo más importante. Ojalá, y desde aquí le deseamos suerte al Rayo Majadahonda. Ya acabando ya un poco con la entrevista, cambiamos un poco de tercio, van a ser preguntas cortas. ¿Un estadio con el que te quedes, que hayas jugado? Riazor. Todo el mundo me dice Riazor, dime 3 o 4 compañeros que te hayan marcado para ti en el mundo del fútbol. Pues mira, a mí 3 compañeros que me han marcado. Uno estábamos hablando antes. Para mí, Javi Vázquez es un compañero y entrenador que he tenido que me ha marcado muchísimo.
a nivel personal y a nivel competitivo sobre todo. Biel Rivas también, que compartí vestuario con él en Talavera y para mí ha sido una pieza bastante clave. Y bueno, luego para mí Rafa Salama, que comparto con él día a día y llevo compartiéndolo muchísimo tiempo. Es algo que, bueno, somos uno, por así decirlo, ya desde hace mucho tiempo. Bueno, para mí son 3 personas que podría decir que son, bueno, 3 referentes que tengo para mí en ese sentido. ¿El mejor recuerdo en el mundo del fútbol? Pues mira, el mejor recuerdo posiblemente sea el ascenso que tuve con el Sanse en el último minuto. Es un recuerdo que nunca se me olvidará. Parece que no íbamos a ascender, pero Ferru le decidió meter por la escuadra con la izquierda y ascendimos. La verdad es que es un recuerdo que luego he vivido muchísimos playoffs, luego partidos muy bonitos que he vivido en primera ref, pero bueno, yo creo que un ascenso tiene ese aroma especial siempre y me quedo bueno con ese ascenso o con algún partido de primera ref que bueno, ha sido increíble también. ¿El peor recuerdo? Pues el peor recuerdo probablemente fue el día que descendimos con el Talavera en Ceuta. Fue un partido muy duro, nos metieron 4 si no recuerdo mal o algo así. Fue un partido muy duro y bueno, entre eso y la eliminación de los playoffs contra el Ceuta también de la Darbe, yo creo que son los 2 momentos más duros que he podido vivir. Y ya, por último, un sueño por cumplir que te quede. Bueno, pues un sueño por cumplir. Para mí volver a jugar en primera ref, ascender este año, yo creo que es una categoría súper bonita para disfrutar. Entonces, bueno, yo creo que subir este año y jugar en primera ref con el Rayo Majadahonda es algo que podría ser muy bonito. Pues hasta aquí la entrevista de hoy, chicos. Espero os haya gustado y ya sabéis, si os gustó, suscribiros al canal de YouTube de Balón a Tierra. Muchísimas gracias, Dani, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.